Cada noche, cuando la luz del sol se desvanecía y el mundo exterior caía en un silencio profundo, se despertaba con un ligero temblor en la piel. Era una sensación familiar, como si algo en la habitación estuviera observándolo desde la penumbra. La oscuridad era densa, casi palpable, como si una manta pesada cubriera todo. A veces, creía escuchar un susurro, un eco lejano que se desvanecía antes de que pudiera identificar sus palabras. La primera vez que sintió la presencia fue hace semanas. Se había despertado de un sueño inquieto, sintiendo que algo no estaba bien. En la esquina de la habitación, había una forma oscura. Al parpadear, la sombra se desvaneció. Pensó que era solo el resultado de la oscuridad, una ilusión creada por su mente cansada. Sin embargo, la sensación de ser observado persistía. Con el tiempo, la sombra se volvió más definida. Ya no era solo un bulto oscuro en la esquina, era como un contorno que se alzaba, una figura que parecía moverse sutilmente con el vaivén de su respiración. Las noches se convirtieron en un ciclo de insomnio y ansiedad. Cada vez que cerraba los ojos, la sombra parecía acercarse un poco más, como si estuviera esperando el momento adecuado para revelarse. A medida que las noches avanzaban, comenzó a desarrollar una rutina para lidiar con su creciente temor. Antes de dormir, encendía todas las luces de su habitación, aunque sabía que la luz no hacía nada para disipar la sensación inquietante que lo envolvía. La luz siempre parecía temblar, como si las sombras quisieran devorarla. Se decía a sí mismo que era solo su mente, que la oscuridad no tenía poder sobre él. Sin embargo, cada vez que se apagaban las luces y el mundo exterior se sumía en el silencio, la ansiedad se apoderaba de él. Las sábanas se sentían cada vez más pesadas, como si la oscuridad estuviera tratando de envolverlo. Y cada vez que se despertaba en medio de la noche, podía sentir la presencia más cerca, como si la sombra estuviera a un paso de alcanzar su cama. Las noches se convirtieron en una lucha constante. Intentaba distraerse con música o libros, pero la amenaza inminente siempre permanecía. El sonido de su propio latido resonaba en sus oídos, un tamborileo que parecía sincronizarse con el avance de la sombra. A veces, creía escuchar un rasguño sutil en la pared, un sonido que se desvanecía tan rápido como había comenzado. Pero sabía que no podía ignorarlo. Una noche, la sombra se volvió innegable. Se despertó de un sueño inquieto, y esta vez, no había forma de ignorarla. La figura era más definida, con contornos angulares que parecían moverse con un propósito. Su corazón se aceleró mientras el miedo se apoderaba de su mente. La sombra estaba allí, de pie junto a la cama, casi como si estuviera esperando una señal. En un impulso desesperado, encendió la lámpara de la mesita de noche. La luz iluminó la habitación, pero la sombra no se desvaneció. En cambio, se retorció, como si fuera un ser vivo que se alimentaba de su miedo. Se dio cuenta de que no podía seguir huyendo. Debía enfrentar lo que estaba sucediendo. Cerró los ojos y respiró profundamente, intentando calmar su agitación. Cuando los abrió de nuevo, vio que la sombra aún estaba allí, pero ahora parecía más baja, como si hubiera perdido parte de su poder. La luz parecía afectarla, pero solo le daba más fuerza para manifestarse en la oscuridad. ¿Qué quieres de mí?, preguntó, su voz temblando. La sombra no respondió, pero su forma comenzó a cambiar. Se alzó lentamente, tomando una forma más humana, aunque las características seguían siendo borrosas y distorsionadas. Era como si estuviera tratando de comunicar algo, de transmitir un mensaje que no podía entender. En su intento de entender la naturaleza de la sombra, comenzó a investigar. Pasó días buscando en libros de ocultismo y leyendas urbanas, tratando de desentrañar el misterio que lo rodeaba. Había oído hablar de sombras que se alimentaban del miedo humano, entidades que se manifestaban en la oscuridad y que podían influir en la mente de aquellos que las temían. Mientras leía, se dio cuenta de que la sombra estaba estrechamente relacionada con sus propios miedos e inseguridades. Cada vez que pensaba en ella, su corazón se aceleraba y el sudor le empañaba la frente. Era un ciclo vicioso. Su temor alimentaba la oscuridad, y la oscuridad se alimentaba de su miedo.
Con el tiempo, se percató de que la sombra no solo era una manifestación de su ansiedad, sino también un reflejo de sus propios fracasos y arrepentimientos. Había estado huyendo de sus problemas, de las decisiones que había tomado en su vida. La sombra era un recordatorio de todas las cosas que había dejado sin resolver. Decidido a confrontar sus demonios, escribió una lista de sus miedos y arrepentimientos en una hoja de papel. Cada noche, mientras la sombra se acercaba, leía en voz alta lo que había escrito. Tengo miedo de fracasar, decía. Temo estar solo. Con cada palabra, la sombra parecía encogerse, como si su poder disminuyera. Sin embargo, a medida que se acercaba la luna llena, la sombra comenzó a ganar fuerza nuevamente. Las noches se volvían cada vez más inquietantes. A pesar de sus esfuerzos, se sentía agotado. La figura oscura estaba volviendo a tomar forma, y en los momentos de mayor debilidad, podía sentir su aliento frío en su cuello. Una noche, decidió que debía enfrentarse a la sombra de una vez por todas. La luna llena iluminaba su habitación, y la luz parecía desdibujar los límites de lo que era real. Con determinación, se levantó de la cama y se acercó a la esquina donde la sombra se había instalado. «Ya no te tengo miedo», gritó, su voz resonando en la habitación. La sombra se detuvo, y por un momento, el aire se llenó de silencio. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Pero entonces, la figura comenzó a transformarse, tomando una forma más definida, más amenazante. «Tú me has llamado», dijo la sombra, su voz resonando como un eco lejano. En ese momento, comprendió que la sombra era una parte de él, una manifestación de su propio miedo. Había estado huyendo de ella, pero ahora debía aceptarla. «Eres parte de mí», dijo, su voz temblando pero firme. «No te temo más». La sombra retrocedió, como si estuviera siendo absorbida por la luz de la luna. Con cada palabra, sintió que la sombra perdía su forma. Era como si estuviera liberando una carga que había llevado durante tanto tiempo. La oscuridad en la habitación comenzó a disiparse, y lo que había sido una figura amenazante se convirtió en un remolino de sombras que se desvanecía en el aire. Esa noche, finalmente durmió en paz. La sombra ya no era una amenaza, era un recordatorio de que el miedo solo tiene poder si se le permite. Con cada amanecer, se sintió más ligero, más libre. Había aprendido a enfrentar sus miedos y a aceptarlos como parte de su ser. Con el tiempo, la habitación se llenó de luz y color. La sombra había sido reemplazada por una sensación de calma y serenidad. El joven continuó escribiendo, ahora con una nueva perspectiva. Sus historias hablaban de la lucha contra el miedo y la importancia de aceptar lo desconocido. Cada vez que la noche caía, recordaba la figura oscura, pero ya no le temía. Había encontrado el poder en su verdad y había aprendido que la luz siempre puede disipar la oscuridad, incluso en las noches más aterradoras. La sombra que una vez lo había perseguido se había convertido en un símbolo de su crecimiento, y cada día era una nueva oportunidad para vivir sin miedo.